La reunión de emergencia en Mason Logistics había colapsado en el caos. Los ejecutivos gritaban unos sobre otros mientras $40 millones en pérdidas aparecían en las pantallas. Suficiente, exclamó la CEO Elizabeth Sparke, golpeando la mesa con el puño. Necesito soluciones, no excusas. Frank Reynolds, el encargado de mantenimiento, a quien todos solían ignorar, entró en silencio para arreglar el termostato, estudiando el mapa de distribución en la pantalla. Murmuró sin querer, eso está al revés. La cabeza de Elizabeth se giró de inmediato hacia él. ¿Qué dijiste? El corazón de Frank latía con fuerza cuando todas las miradas se posaron sobre él. Sus centros de distribución están conectados al revés, señora. Por eso todo está fallando. La sala quedó en absoluto silencio. Los ejecutivos lo miraban, incrédulos. Al hombre invisible que acababa de identificar lo que ellos no podían ver. 3 días antes, el despertador de Frank sonó a las 5:30 de la mañana. Su modesto apartamento de 2 habitaciones cegía en penumbra. Mientras él comenzaba en silencio la rutina que definía su vida como padre soltero, preparó el desayuno, tostadas con mantequilla de maní y manzanas en rodajas. También empacó con cuidado el almuerzo para su hija de 9 años, Sophie. La luz de la cocina parpadeó levemente. Otro elemento en su interminable lista de reparaciones. Revisó su tarea escolar completada, sus dedos callosos sorprendentemente suaves al trenzar el cabello castaño de la niña, acomodando mechones sueltos detrás de sus orejas. Perfecto, susurró, aunque esa palabra tenía un significado más profundo. Desde hacía 7 años, tras la muerte de su esposa María durante el parto. La perfección significaba mantener girando su pequeño mundo a pesar del vacío que había quedado. La foto enmarcada de María sobre la repisa parecía vigilarlos con una sonrisa perpetua. ¿Empacaste mi medicina para el asma, papá?, preguntó Sophie, ajustándose sus gafas rojas que magnificaban unos curiosos ojos marrones que no se perdía nada. Aquí está, respondió Frank, dándose una palmada en el bolsillo donde llevaba su inhalador de emergencia. Y tu maestra tiene la de respaldo en la escuela. Había aprendido por las malas a nunca correr riesgos con la salud de Sophie. La visita de emergencia al hospital 2 años atrás seguía grabada en su memoria. La luz matutina revelaba lo que las sombras ocultaban, un libro de texto de ingeniería sobre el mostrador de la cocina con diagramas complejos marcados por anillos de café. Frank los estudiaba cada noche. Después de acostar a Sophie, la carrera de ingeniería mecánica, que nunca terminó por convertirse en padre viudo, aún lo llamaba en los momentos de silencio. A 3 semestres de graduarse, la vida lo había forzado por otro camino. Después de 3 conexiones de autobús, Frank llegó a Mason Logistics, un inmenso complejo con oficinas de cristal donde llevaba trabajando 7 años. En el turno de mantenimiento, se cambió en el vestidor del sótano, vistiéndose con su uniforme gris. El nombre bordado en el pecho ya casi era ilegible por tantos lavados. Ted, su compañero, lo saludó con un leve asentimiento. Ambos se movían con la eficiencia de una rutina bien establecida. La jerarquía de la empresa era evidente. Los ejecutivos en trajes impecables apenas notaban su existencia mientras él fregaba pisos, arreglaba equipos y mantenía el edificio en funcionamiento. Frank había memorizado los patrones, sabía exactamente cuándo volverse invisible, qué pasillos evitar durante las reuniones importantes y qué baños necesitarían atención tras la hora del café. La llegada de Elizabeth Sparke siempre generaba un efecto dominó en todo el edificio. A sus 38 años, imponía presencia, alta, impecablemente vestida en un traje de corte carbón. Su cabello cobrizo recogido en un moño severo que enmarcaba pómulos afilados y ojos decididos. Su Mercedes se detenía suavemente en el espacio reservado más cercano a la entrada, reflejando el sol matinal. Frank estaba limpiando el vestíbulo cuando ella atravesó las puertas giratorias, sus tacones marcando un ritmo preciso sobre las baldosas recién fregadas. Dejó caer varios documentos mientras intentaba equilibrar su portafolio de cuero premium y un café humeante. Frank se agachó de inmediato para ayudarla. Notando entre los papeles unos diagramas técnicos. Su ojo entrenado detectó una inconsistencia en el esquema de enrutamiento, un fallo menor que podría desencadenar ineficiencias mayores. Señora, creo que hay una inconsistencia en
comenzó Frank. Extendiéndole los documentos, gracias, interrumpió su asistente. Interceptando los papeles sin siquiera mirarlo, la señorita Parker tiene una videollamada con Tokio en 2 minutos. Frank asintió y regresó a su trapeador mientras Elizabeth desaparecía en él. Ascensor, sin haberlo mirado a los ojos, sin reconocer su existencia. Ese era el orden natural en Mason Logistics, trabajadores invisibles de mantenimiento y ejecutivos que no sabían verlos. Empujó su carrito de limpieza hacia la siguiente sección, tragándose la observación que tal vez o solo tal vez podría haberles ahorrado problemas más adelante durante todo el día. Frank se movió por el edificio como un fantasma, arreglando luces parpadeantes en salas de conferencias donde los ejecutivos discutían la crisis inminente, reparando la máquina de café mientras escuchaba conversaciones sobre ineficiencias en la cadena de suministro. Absorbía información. Nadie sospechaba que él entendía cada palabra, cada problema que describían se conectaba en su mente como piezas de un rompecabezas. Formando una imagen clara, los centros de distribución en Asia están funcionando al 40%, mientras los de Europa están sobrecargados, se quejaba un gerente con otro, justo cuando Frank reemplazaba los filtros de aire en el cuarto de mantenimiento contiguo. Ninguno notó que él los escuchaba, ni que estaba analizando, comprendiendo. Esa tarde, su segunda vida comenzó. Recogió a Sophie del programa extraescolar, su rostro iluminándose al verlo. El pequeño apartamento se transformó al extender su proyecto de ciencias sobre sistemas eficientes. Irónicamente, reflejaba los mismos problemas que enfrentaba Mason Logistics. La mesa del comedor desapareció bajo papeles de colores, marcadores y cuerdas. Papá. Si conectamos estos puntos de manera diferente, todo se mueve más rápido, explicó Sophie, organizando las cuerdas de colores sobre su cartel para representar rutas de entrega. Sus pequeños dedos trazaban caminos con sorprendente precisión. Frank sonrió. Su postura se relajó al agacharse junto a su silla. Exactamente, Sophie. Tienes un talento real para esto. Sophie le devolvió una sonrisa enorme, con el hueco de su diente recién caído, haciéndola aún más entrañable. La señorita Davis dice que tengo que haber heredado la inteligencia de alguien. Le dije, mi papá sabe cómo arreglar todo. Esa fe simple fue un bálsamo para el alma de Frank, incluso mientras luchaba por reconciliar su potencial con su realidad. La ayudó a terminar el proyecto, compartiendo principios de eficiencia que había aprendido en sus clases de ingeniería, traducidos en palabras que una niña de 9 años pudiera entender. Mientras tanto, Elizabeth estaba sola en su oficina de esquina. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas. Reflejando su soledad, estudiaba las fotos familiares sobre su escritorio, sus padres en su graduación de negocios, la tarjeta de Navidad de su hermana con 3 niños sonrientes y un Golden Retriever. El éxito había tenido su precio y momentos como ese resaltaban el vacío de logros sin conexión humana. Su teléfono vibró con una nueva alerta de crisis de operaciones. Elizabeth suspiró, dejando a un lado sus reflexiones personales para un momento que nunca parecía llegar. La pantalla proyectaba más datos, otro centro de entregas reportaba demoras, su reflejo en la ventana mostraba cansancio, aunque jamás lo admitiría ante su equipo. El viernes por la tarde, Frank escuchó una conversación seria mientras reemplazaba los filtros de aire en el sistema de ventilación de la sala de conferencias. Los ejecutivos discutían el inminente colapso de la cadena de suministro, sin saber que alguien los escuchaba desde el otro lado del plafón. Sus voces se filtraban con claridad por el respiradero abierto. Si no resolvemos esto antes del lunes, enfrentamos pérdidas de $40 millones solo este trimestre, le advirtió el director financiero, su voz tensa por el estrés. Y el contrato con Hamilton se caerá. ¿Y si reestructuramos las rutas europeas?, sugirió alguien. Los modelos muestran mejoras mínimas, respondió otro con frustración. Estamos pasando por alto algo fundamental. Frank lo supo de inmediato. Reconoció el problema exacto desde los diagramas técnicos que había visto caer de las manos de Elizabeth durante su descanso en la solitaria sala de mantenimiento. Esbozó una posible solución en una servilleta, dibujó con cuidado un sistema de distribución más eficiente. Su lápiz se movía con sorprendente seguridad, guiado por los conocimientos de su carrera incompleta. Observó su creación.
Luego la dobló y guardó en su bolsillo. ¿Para qué? Pensó, nadie escuchará al hombre de mantenimiento, me reirían en la cara si creyera que puedo resolver lo que el equipo ejecutivo no puede. Su teléfono vibró con un mensaje de Sophie. Papá, ¿puedo llamarte? Tengo un problema de matemáticas. Minutos después, su vocecita curiosa llegó por el auricular. El señor Jackson dice que siempre debo levantar la mano si sé la respuesta, aunque me dé miedo. Frank sonrió apoyándose contra la pared del cuarto de mantenimiento. El señor Jackson suena muy sabio, tú siempre me dices lo mismo, respondió ella. Con esa franqueza que solo los niños tienen. Entonces, ¿por qué te ves triste cuando sabes las respuestas en tu trabajo pero no dices nada? De la boca de los inocentes. Frank miró la servilleta doblada en su mano. Pensando en la sabiduría excedente de su hija, el boceto, de repente, se sintió mucho más pesado en su bolsillo. El fin de semana trajo el modo crisis total a Amazon Logistics. Clientes importantes amenazaban con irse, lo que significaría millones perdidos. Frank fue llamado a hacer horas extra, ayudando a mantener el centro de operaciones de emergencia, donde Elizabeth se encabezaba al equipo. El ambiente era eléctrico, cargado de tensión. Cada nuevo enfoque se estrellaba contra el mismo muro de ineficiencia. La presión era visible en el rostro de Elizabeth, sombras bajo sus ojos, el gesto apretado en su boca. Su compostura habitual comenzaba a mostrar grietas al desechar una simulación fallida tras otra, mientras limpiaba la sala de conferencias después de una sesión particularmente tensa. Frank notó un error fundamental en su enfoque. Su modelo de cadena de suministro estaba al revés. Priorizaban la proximidad geográfica en lugar de la eficiencia por carga. La solución era simple en teoría, pero requería una reestructuración completa, justamente lo que Frank había dibujado en su servilleta. Se armó de valor y se acercó al asistente de Elizabeth en el pasillo, servilleta en mano. Disculpe, creo que esto podría ayudar con el problema de entregas, dijo, con el corazón latiendo como tambor. El asistente apenas lo miró mientras escribía en su tableta. Gracias. Me aseguraré de que llegue a las personas indicadas, respondió, tomando la servilleta y metiéndola rápidamente en una carpeta que, con toda probabilidad, terminaría en el olvido. Esa noche, Frank vio a Elizabeth sola en su oficina, a través de la puerta entreabierta, mientras vaciaba los cestos. Su armadura profesional parecía haberse desactivado por un momento, creyéndose no observada. Estaba de pie frente a la ventana, una mano apoyada en el cristal, los hombros levemente caídos. Llevaba sobre sí el peso visible del futuro de la empresa. Por un instante, Frank no vio al CEO implacable, sino a una mujer, una humana, cargando una responsabilidad enorme. Estuvo a punto de golpear su puerta, servilleta en mano, pero el valor le falló en el último segundo. En vez de eso, siguió su ronda en silencio. La solución a la crisis seguía escondida en su carrito de mantenimiento. El domingo por la mañana trajo una complicación inesperada. Sophie tuvo un ataque de asma. Fue leve, pero lo suficientemente preocupante como para que Frank no se sintiera cómodo dejándola con la niñera habitual. Sin opciones, la llevó consigo al trabajo, la instaló en la sala de descanso, con libros y claras instrucciones. Voy a ir revisando los sistemas. Te revisaré entre cada ronda, ¿de acuerdo? Usa el inhalador si sientes opresión y llámame de inmediato. Colocó un walkie-talkie junto a su mochila, sabiendo que la recepción de celular era irregular en algunas zonas del edificio. De Elizabeth, que trabajaba ese domingo como casi todos, entró a la sala de descanso buscando café y en su lugar encontró a Sophie luchando visiblemente con su inhalador. Su respiración era entrecortada y con silbidos. La visión de la niña alteró por completo su expresión. Su rostro, endurecido por años de liderazgo, se suavizó al instante. ¿Estás bien?, preguntó, dejando de lado todo profesionalismo. Al ver a una niña en apuros, Sophie asintió débilmente, pero sus ojos mostraban miedo. Mi papá trabaja aquí. Está arreglando el aire acondicionado. Elizabeth se arrodilló junto a ella, tomando con delicadeza el inhalador. Tengo una sobrina con asma. A veces estos aparatos se traban. ¿Puedo ayudarte? Con movimientos seguros y familiares, la ayudó a utilizarlo correctamente, asegurándose de que el medicamento llegara a sus pulmones. Frank irrumpió momentos después con el pánico en el rostro.
hasta que vio a su hija respirar mejor. Se detuvo en seco al ver a Elizabeth sentada junto a Sophie, un cuadro tan inesperado como conmovedor. Señor Reynolds, dijo Elizabeth, sorprendiéndolo al recordar su nombre. Su hija ya está mejor, Sophie. Ajena a jerarquías corporativas, sonrió feliz. Ella me ayudó con el inhalador, papá. Y le conté sobre tu dibujo. Ese que arregla el sistema de entregas. Elizabeth frunció ligeramente el ceño, interesada de inmediato el dibujo. Sí. Papá hizo un mapa en una servilleta para que los camiones vayan a los lugares correctos. Es muy listo para saber cómo deben moverse las cosas. Iba a ser ingeniero antes de que mamá muriera. El rostro de Frank se sonrojó de inmediato. Sophie. La señorita Parke está muy ocupada con cosas importantes. Pero Elizabeth ya no pensaba igual, la desesperación por encontrar soluciones. La sinceridad de Sophie y lo que acababa de presenciar pesaban más que las convenciones quisiera. Ver ese dibujo, señor Reynolds, lo entregué a su asistente ayer, pero Frank vaciló, probablemente esté en la basura, completó ella. Con un destello de comprensión en los ojos, podría recrearlo. Buscar la servilleta original resultó inútil, pero Elizabeth ya había tomado una decisión audaz, e ignorando las miradas escépticas de su equipo, invitó a Frank a la reunión ejecutiva de lunes por la mañana. A veces, las respuestas vienen de donde menos se espera, dijo a los ejecutivos. Y, a estas alturas, no tenemos nada que perder. Frank pasó la noche del domingo recreando su solución en la mesa de la cocina, explicándosela a Sophie mientras dibujaba. Ellos están viendo el problema desde la oficina central hacia afuera, pero hay que mirarlo desde los centros de distribución hacia adentro, como si el agua fluyera hacia el punto más bajo. Sophie, concentrada como nunca, observó los trazos exactamente. ¿Cómo eso?, dijo ella, comprendiendo. Tú tienes cabeza para sistemas. Papá Frank sonrió, pero cuando Sophie se quedó dormida, la duda regresó. Sentado en la penumbra de la cocina, miró su diagrama terminado. ¿Y si estoy equivocado?, susurró para sí mismo, sintiendo el peso del día siguiente como una losa. Después de tantos años siendo invisible, la posibilidad de ser visto resultaba aterradora, y así fue como, la mañana de lunes, Frank se encontró de pie frente a los ejecutivos más poderosos de Mason Logistics. Justo después de haberles dicho que todo su sistema logístico estaba al revés, el silencio que siguió a su declaración pareció eterno. Solo se oía el leve zumbido del aire acondicionado, el mismo que él había reparado la semana anterior. El director de operaciones fue el primero en reaccionar con un bufido desdeñoso. ¿Y cómo piensa usted arreglarlo, señor de mantenimiento? Por favor, ilumínenos con su experiencia en logística global. Su tono resumaba condescendencia. Escúcheme, Rudy intentó interceder Elizabeth, alzando la voz. Esta empresa necesita. Ella levantó la mano con firmeza, silenciándolo. Había algo en la certeza de Frank que resonaba con sus instintos que había desarrollado durante años tomando decisiones difíciles. Déjenlo hablar, lo ordenó. Frank se acercó a la pantalla de proyección. Era dolorosamente consciente de su uniforme gris entre trajes oscuros y corbatas, de sus botas de trabajo sobre la alfombra elegante. El sistema actual prioriza sectores geográficos, comenzó con voz firme pero respetuosa, es decir, sus camiones hacen entregas a todas las direcciones dentro de una misma zona antes de pasar a la siguiente, pero sus centros de distribución no tienen las mismas capacidades. Algunos tienen más inventario o están especializados en ciertos productos. Sacó su diagrama, ahora pasado a papel técnico, y lo desplegó. Sí, en cambio, estructuran las rutas por tipo de carga y urgencia, en lugar de por ubicación. Eliminan más de la mitad de los viajes de retorno vacíos. El sistema fluye. En lugar de luchar contra sí mismo, el director de operaciones rió con incredulidad, recostándose en su silla de cuero. No puede ser tan simple. Tenemos analistas con doctorado que llevan semanas en esto. De Elizabeth, sin embargo, estudiaba el diagrama. Donde otros veían a un conserje entrometido, ella veía algo más. Tomó una decisión que podría salvar la empresa o convertirse en el mayor riesgo de su carrera. Implementen una prueba en el corredor noroeste. Ahora, el centro de operaciones vibraba con una tensión palpable. El equipo de analistas tradujo rápidamente el diagrama de Frank en instrucciones digitales. Elizabeth permanecía a su lado,
Sus hombros casi se tocaban mientras observaban los datos fluir por las pantallas, ambos enfocados, unidos a pesar de venir de extremos opuestos de la estructura corporativa. Si esto funciona, empezó ella en voz baja. Cuando funcione, corrigió Frank antes de darse cuenta. Perdón. No quise. Elizabeth sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que él le veía. Cuando es correcto, dijo ella, casi en un susurro, el sistema comenzó a mostrar mejoras inmediatas, 15% de reducción en viajes vacíos en la primera hora. Proyecciones de ahorro apareciendo en tiempo real a medida que el algoritmo optimizaba las rutas. Los analistas se miraban entre sí, sorprendidos. Al ver cómo los números seguían mejorando, Elizabeth y Frank trabajaron codo a codo hasta la noche. Las barreras profesionales se desvanecieron temporalmente ante la emoción compartida de ver cómo una solución funcionaba. Cuando la oficina se vació, ambos estaban aún en su despacho, repasando los resultados del día, iluminados por el brillo suave de la pantalla. ¿Dónde aprendiste a modelar logística?, preguntó ella. Con verdadera curiosidad, Frank dudó. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara con ese nivel de interés. Le faltaban 3 semestres para terminar la carrera de ingeniería mecánica en la estatal cuando mi esposa murió dando a luz. Sophie me necesitaba más que ese diploma. Elizabeth asintió lentamente, entendiendo mejor de lo que él esperaba. Ahora añadió él sin rencor, me aseguro de que el edificio funcione, para que personas como usted puedan mantener andando la empresa. ¿Personas como yo?, repitió Elizabeth pensativa. Dejó que la frase reposara un momento en el aire. ¿Sabes? No duermo más de 4 horas por noche desde que me nombraron CEO, dijo al fin. La junta está siempre atenta al menor signo de debilidad, especialmente si viene de una mujer. El teléfono de Frank sonó. Era Sophie. Estaba preocupada porque su papá no llegaba a casa de Elizabeth. Para su sorpresa, tomó el teléfono, se presentó con amabilidad y le aseguró que su padre estaba ayudando a resolver un problema muy importante. La naturalidad con que hablaba con la niña revelaba una calidez que, hasta ese momento, parecía inexistente en su figura profesional. Cuando colgó, se giró hacia Frank con una decisión en sus ojos. Quiero que dirija el equipo de implementación de esta solución, señor Reynolds. Le ofrezco un puesto temporal. Con la compensación correspondiente, Frank parpadeó. Le costaba procesar la repentina vuelta del destino. Pero soy solo un encargado de mantenimiento, no, respondió Elizabeth con firmeza. Usted es el hombre que podría salvar esta empresa $40 millones. Frank pensó en Sophie, en todas las oportunidades que no había podido darle, en las clases de baile que ella mencionaba con ilusión, en la computadora que siempre soñaba tener, tal vez incluso la universidad algún día. ¿Y mis horarios?, preguntó con cautela. Sophie necesita estabilidad. Nuestra rutina funciona. Elizabeth no dudó. Nos aseguraremos de que tenga flexibilidad. Señor Reynolds, esta empresa puede y debe adaptarse a las responsabilidades de un padre. Frank aceptó con un apretón de manos que unió dos mundos normalmente separados por jerarquías y estructuras sociales. Durante las siguientes 2 semanas, Frank lideró la implementación de su solución en todo el sistema de Mason Logistics. El cambio de encargado de mantenimiento a jefe de proyecto no fue sencillo. Tuvo dificultades con el lenguaje corporativo, con el software de presentaciones y con las sutilezas de las reuniones de gerencia, donde muchas veces los juegos de poder pesaban más que el contenido real. Elizabeth lo ayudó personalmente. Había algo en él que la motivaba más allá del éxito del proyecto. Lo entrenó para su primera presentación ejecutiva en una sala de reuniones más pequeña, como si estuviera enseñándole a navegar otro idioma. Explícalo como se lo explicaste. A Sophie le sugirió cuando él luchaba con las diapositivas. Claro, simple, verdadero. No tienen que quedar impresionados. Tienen que entenderte. Un día, Sophie lo visitó en la oficina. Después de salir temprano de la escuela, se conectó de inmediato con Elizabeth gracias a su amor compartido por los rompecabezas. La CEO, que intimidaba a ejecutivos veteranos, estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, ayudando a una niña de 9 años a armar una estructura tridimensional complicada. Su saco estaba cuidadosamente colgado en la silla. Tu papá dice que tú eres el verdadero cerebro detrás de su éxito, comentó Elizabeth, encajando una pieza con una sonrisa.
Papá es listo para las cosas técnicas. Yo soy lista para hacerle creer que es listo, dijo Sophie, empujándose las gafas con picardía. La risa de Elizabeth retumbó en el pasillo, sorprendiendo a más de un empleado. Pocos la habían escuchado reír así. El día de la presentación oficial llegó. Frank se ajustó nerviosamente la nueva corbata que Elizabeth le había regalado con una nota para el hombre que deshizo. Nuestro mayor nudo, la sala de juntas, estaba llena, ejecutivos, miembros de la junta, inversionistas. La presión se sentía como una carga eléctrica en el aire. Frank temblaba levemente, hasta que vio el gesto de aliento de Elizabeth desde el otro lado de la sala. Asintió. Imaginen que están repartiendo pizzas, le empezó Frank, ganándose miradas sorprendidas de los presentes, acostumbrados a términos sofisticados. Si hacen primero todas las entregas del norte. Sin importar cuándo llegaron los pedidos, algunas pizzas llegan frías y otras salen antes de tiempo. En cambio, si agrupamos los pedidos por tiempo, temperatura y capacidad, las pizzas llegan calientes. Los conductores hacen más entregas y los clientes reciben lo que pidieron cuando lo esperan. La analogía del mundo real resonó donde los modelos complejos habían fallado. El escepticismo inicial de la junta dio paso a la atención total mientras Frank guiaba la presentación. 38 millones de dólares en ahorro proyectado al año, 22% más entregas a tiempo, 15% menos consumo de combustible. El Q intentó colarse en el crédito cuando integré a Reynolds en el proceso. Reconocí de inmediato el valor de su enfoque desde el terreno, pero Elizabeth lo interrumpió con cortesía firme. Aclarémoslo. Frank identificó una falla fundamental que todo nuestro equipo ejecutivo pasó por alto. Desarrolló la solución por su cuenta y ha liderado la implementación sin haber tenido un cargo oficial en logística hasta hace 2 semanas. El almuerzo de celebración se realizó en el comedor ejecutivo. Frank fue invitado, pero claramente se sentía fuera de lugar entre conversaciones sobre casas en la playa y escuelas privadas. Después de unos minutos, se excusó discretamente, encontrando refugio en el balcón de la empresa. Allí podía respirar. Poco después, Elizabeth lo encontró. ¿No es tu ambiente?, le preguntó, colocándose a su lado mientras ambos miraban la ciudad extendida frente a ellos. La brisa primaveral levantaba mechones sueltos de su cabello, liberados de su habitual moño. He limpiado ese comedor más veces de las que he comido en él, dijo Frank con una media sonrisa. Es difícil quitarse de encima la sensación de que no pertenezco ahí. Elizabeth lo miró con calma. Tal vez. No eres tú quien debe cambiar, pausó un instante. Luego agregó con decisión, quiero ofrecerte un puesto permanente como especialista en innovación logística. Tu perspectiva es exactamente lo que esta empresa necesita más. Frank la miró con sorpresa y titubeó. Es increíblemente generoso. Pero necesito pensar en lo que eso cambiaría para Sophie. Nuestra rutina funciona. Ella está estable. Feliz. Elizabeth asintió, tocada por su sinceridad. El éxito no significa nada si no está conectado con lo que realmente importa, dijo, más para sí misma que para él. Tómate tu tiempo, Frank. Él asintió, mirando las sombras que se movían sobre la ciudad conforme pasaban las nubes. El programa extraescolar termina a las 5, pero las reuniones ejecutivas suelen durar hasta las 6 o más. Elizabeth lo observó con creciente comprensión. Sus ojos se agrandaron con una idea inesperada. ¿Un centro infantil aquí?, murmuró. Eso sería brillante. Su mente ya volaba, conectando posibilidades, no solo para ti, para todos nuestros empleados con hijos. Esto es exactamente por lo que necesitamos más voces como la tuya, Frank. Un mes después, Frank y Sophie se adaptaron a una nueva rutina matutina. Su apartamento, aún modesto, ahora tenía estantes nuevos llenos de libros de ingeniería y kits de ciencia. Inversiones en ambos futuros. La medicina para el asma de Sophie ahora llegaba automáticamente gracias al nuevo plan de salud premium de la empresa. Frank vestía ropa de oficina informal, un punto medio entre su antiguo uniforme y su nuevo rol, pero aún llevaba una multiherramienta en el bolsillo, viejas costumbres, y sí, seguía reparando cosas aquí y allá entre reuniones estratégicas. Algunos ejecutivos todavía lo pasaban por alto, pero otros empezaban a buscar su opinión para resolver problemas más allá de la logística.
el nuevo centro infantil de Mason Logistics ya funcionaba, lleno de colores vivos. Estaciones de aprendizaje y cuidadores profesionales. Frank dejó a Sophie allí una mañana entre niños felices. Elizabeth recorría el lugar con un grupo de inversionistas potenciales, orgullosa. Sophie le mostró su proyecto de ciencias, un modelo optimizado del nuevo sistema de entregas. Hecho con materiales reciclados y cuerdas de colores. Lo mejoré, anunció ella, segura. Papá me ayudó un poquito. Elizabeth se echó a reír, apoyando suavemente la mano sobre el hombro de la niña. Estoy segura de que sí. Parece que la innovación corre en la familia. La presentación final, que confirmaba oficialmente los 40 millones de dólares en ahorros, trajo reconocimiento a nivel empresa. Frank, ahora seguro pero aún humilde, aceptó los aplausos de los mismos ejecutivos que, meses antes, lo habían ignorado. Asintió agradecido, visiblemente incómodo en el centro de atención. Pero esta vez con la espalda recta y una nueva confianza. Elizabeth, de pie ante el atrio del edificio, anunció nuevas políticas para toda la compañía. Su voz resonaba con convicción entre los pasillos de cristal y acero. Mason Logistics implementará una iniciativa de talento oculto. Nuestro objetivo: identificar y desarrollar capacidades en todos los niveles de la organización. Los títulos no determinan el valor, las personas lo hacen. Durante la pequeña celebración posterior, Frank se escabulló discretamente. Había un proyector roto en la sala de conferencias B y no podía ignorarlo. Algunos hábitos eran demasiado profundos como para abandonarlos. Y esa reparación tangible le ofrecía una especie de paz en contraste con los reflectores. Elizabeth lo encontró allí minutos después, sonriendo ante la escena familiar. Frank, herramientas en mano, agachado junto al equipo. Algunas cosas no cambian, dijo ella desde la puerta con tono relajado. Algunas no deberían, respondió él, cerrando la tapa del proyector con un clic satisfactorio. Se incorporó, secándose las manos con un paño. Y añadió: he estado pensando en lo que dijiste, sobre ver a las personas por lo que realmente son. Elizabeth asintió, cruzando los brazos. Pasé años sin ver la solución a nuestro mayor problema, porque venía vestida con un uniforme gris y no con un traje. Todos tenemos puntos ciegos, incluso los encargados de mantenimiento, dijo Frank con una sonrisa generosa. Esa noche, en el apartamento, Frank preparaba la cena. Sophie ponía la mesa mientras él removía una salsa de pasta, la receta de su esposa fallecida. La rutina doméstica, reconfortante como siempre, contrastaba con la intensidad del mundo corporativo. De pronto, sonó el timbre. Frank abrió la puerta. Allí estaba Elizabeth, vestida de manera informal, con jeans y una blusa sencilla. Su cabello suelto, sin moño, la hacía parecer más joven, más cercana. Perdón por aparecer sin avisar, dijo. De pronto más insegura que la CEO. De costumbre, encontré estos diseños que Sophie dejó en mi oficina. Ideas para mejorar el centro infantil. Pensé que podríamos revisarlos juntos. Frank sonrió lentamente. Luego se hizo a un lado, dejándola pasar. Estábamos por cenar, nada elegante, solo espaguetis. Papá hace los mejores del mundo, gritó Sophie desde la cocina, corriendo a saludarla y tomarle la mano. ¿De verdad?, preguntó Elizabeth, dejando caer toda su formalidad mientras la niña la guiaba adentro. Me encantaría probarlos. Frank cerró la puerta tras ellas. Desde la cocina, las vio inclinadas juntas sobre dibujos llenos de colores. La CEO y la hija del conserje, planificando un futuro que ninguna habría imaginado sola. Él volvió a su olla, removiendo la salsa mientras escuchaba su animada conversación. Miró a Elizabeth. Ella alzó la vista, y sus ojos se encontraron. Su sonrisa le hizo una pregunta sobre posibilidades, sobre escenas futuras, sobre conexiones más allá del trabajo. La sonrisa de Frank respondió con algo simple y lleno de verdad: aceptación, porque, a veces, las reparaciones más importantes no son a edificios, ni a sistemas, sino a las conexiones entre personas que antes nunca se habían visto realmente. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te inspiró o si simplemente te recordó que cada persona, sin importar su título, tiene un valor inmenso, entonces este video ya cumplió su propósito. En un mundo que a menudo mide a las personas por sus cargos o apariencias, historias como la de Frank nos recuerdan que la grandeza a veces se esconde en lo cotidiano,
Y que ver a los demás realmente verlos. Puede cambiarlo todo. Me encantaría leerte en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. ¿Te has sentido alguna vez invisible o has visto brillar a alguien que nadie notaba? Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no depende de un uniforme, sino de lo que lleva dentro. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida a los tuyos, escucha con el corazón y nunca subestimes el poder de ser visto. Gracias por estar aquí.